Hola, ¿qué tal amigos? Datos que surgen aquí. Solo quería hacer un video rápido como una introducción a OpenTelemetry. Creo que es un tema que tal vez mucha gente en el espacio de observabilidad del LLM quiere conocer más, pero realmente no han oído hablar de ello o no lo han usado en el pasado. Yo mismo no escuché sobre OpenTelemetry hasta hace poco, así que pensé que esto sería una gran introducción. Entonces, ¿qué es OpenTelemetry? ¿Por qué es importante? ¿Y qué significa eso para nosotros en el espacio de observabilidad de LLM? Así que, tal vez para empezar, voy a comenzar con un pequeño cuestionario. Y significa la palabra telemetría. Y bueno, esto lo saqué de Wikipedia, pero la telemetría es esencialmente la recolección de datos. En, puedes pensar, algún punto o proceso y el verdadero propósito detrás de la telemetría es simplemente para que podamos monitorear lo que está sucediendo en algún proceso o algo así. Así que en el mundo físico podría ser cosas como transmisiones en animales, como aquí, un cocodrilo de agua salada con un satélite GPS encima, o tal vez algunas otras herramientas que se utilizan en algún, ya sabes, proceso y simplemente rastreando datos. Así que solo quería cubrir, ya sabes, la base de lo que significa la telemetría. Y lo siguiente de lo que quiero hablar es qué significa OTel o OpenTelemetry. Así que esos son más o menos sinónimos, pero OpenTelemetry es como el estándar para pensar en el monitoreo y la observación. Puedes pensar en el software de como los últimos 10 años y es extremadamente popular. Y tal vez las razones para eso son, una, que tú eres dueño de los datos que estás generando o que provienen de tu proceso. Y así no dependes de una forma específica de hacer las cosas, de algún proveedor. Puedes pensar en OpenTelemetry como el estándar para recolectar datos de telemetría, por ejemplo, en un proceso de software o en un proceso de LLM. Y el otro beneficio adicional es que para el consumidor o la persona que quiere los datos de telemetría, en realidad es mejor para ti. Solo tienes que aprender tal vez un solo conjunto de convenciones, APIs, etcétera, pero es como un marco estándar y así. Esto es bueno porque si alguna vez quisieras cambiar a algún otro, ya sabes, puedes pensar, un proveedor que también es compatible con OpenTelemetry, en realidad es mejor para ti. No tienes que cambiar tanto en tu código de producción, no tienes que cambiar un montón, no estás demasiado atado a hacer las cosas de una manera específica de algún proveedor. Así que, de nuevo, ni OpenTelemetry es súper popular en el mundo del software. Ha sido el estándar abierto durante los últimos 10 años. Y así, tal vez para construir intuición para las personas que son como un poco nuevas, que nunca han oído la palabra OpenTelemetry. Siempre me gusta comenzar con una metáfora en el mundo físico, así que, toma, por ejemplo, imagina que eres un gerente en alguna, ya sabes, fábrica. Llamémosla la fábrica de Tesla, donde tienes muchos procesos complejos, donde las cosas pueden salir mal o ralentizarse, o tal vez solo quieres observar, hey, ya sabes cómo mejoramos las cosas con el tiempo. Y así tal vez la pregunta sea como, hey, ya sabes, si tengo algún proceso, ¿cómo puedo averiguar cómo mejorar las cosas con el tiempo? O detectar cuando las cosas salen mal. Y así, tal vez en el mundo físico, podrías, ya sabes, elegir algún proceso, tal vez una línea de fabricación, o elegir un conjunto de procesos. Y luego lo que podrías hacer después de eso es instalar algunas cámaras, ¿verdad? Y así, estas cámaras se instalarán para que puedas, ya sabes, enviar la transmisión a algún lugar central o servidor donde puedes rastrear estas cosas, mirarlas en tiempo real, o tal vez volver y ver las grabaciones. Y por supuesto, si estás viendo estas grabaciones, hay una interfaz bonita donde puedes reproducir cosas y elegir lo que quieras ver y reproducir o mirar cosas en vivo. Genial. Así que en el mundo del software, las cosas no son tan diferentes. Así que, tal vez en el software podemos pensar en lugar de una gran fábrica. Tal vez sea solo una arquitectura de microservicios o alguna aplicación de software. Algún repositorio, por ejemplo, donde está ocurriendo algún trabajo. Así que, eso sería como el proceso y luego tal vez configurar la cámara sería más parecido a, ya sabes, en el mundo de OT, de instrumentación, que básicamente consiste en agregar un poco de código en tu código para rastrear, monitorear y recopilar datos de telemetría en ese proceso específico. Y luego, por supuesto, esos datos tienen que enviarse a algún lugar, ¿verdad? Así que tenemos cosas como exportadores. Para exportar datos, tenemos recolectores para ir y recoger esos datos porque tal vez algunos de esos datos están llegando, ya sabes, de manera asíncrona. Tal vez hay diferentes partes que están llegando
Y luego, por supuesto, necesitamos algún tipo de interfaz. Así que esto es como amigable para los humanos, ¿verdad? Así que eso piensa, ya sabes, un conjunto de vista de trazas. Así que si alguna vez has usado Datadog o AWS, X-Ray, Google Traces, Honeycomb, todos tienen una interfaz realmente bonita para poder decir, oye, aquí hay un proceso de software que está sucediendo y ya sabes, podemos ver cuánto tiempo tardan las cosas y si algo se rompió, etcétera. Así que esa es una buena metáfora para OpenTelemetry y su propósito. Y el propósito, como puedes ver, es bastante valioso, ¿verdad? Hay muchos, ya sabes, ingenieros realmente geniales que dependen mucho de OpenTelemetry y de la observabilidad. Puedes pensar que esto es como APM o la observabilidad de aplicaciones, ya sabes. Y así que hay algunas partes dentro de Hotel de las que hablaremos. No voy a entrar en demasiada profundidad, ya que esto es como un curso introductorio, pero sí, tendrás cosas como, ya sabes, algún cliente que podría estar, ya sabes, exportando trazas, recolectando trazas, exportándolas a algún lugar. Por supuesto, los receptores recibirán ese tipo de trazas. Quizás, específicamente en este video, hablemos sobre OTLP, o el protocolo de Hotel, solo recolectando trazas. Los procesadores no vamos a entrar en demasiada profundidad, pero realmente puedes agregar una lógica personalizada muy buena para hacer cosas como filtrar trazas o algunas otras cosas. Y luego obviamente podemos exportar trazas. Así que lo realmente genial es que no es solo como ya sabes exportar aquí, enviar aquí y ya está. De hecho puedes exportar aquí, enviar a esta cosa, hacer un poco de lógica, enviar a otras cosas. Así que si tuvieras cosas como servicios distribuidos o cosas que son un poco más complejas, puedes ponerte un poco más elegante. Y entonces esos son algunos ejemplos de, ya sabes, algunas piezas clave de OpenTelemetry y, ya sabes, solo recuerda que la telemetría o Hotel fue realmente construida en torno a procesos complejos. Así que tal vez tengas diferentes caminos o paralelización en los procesos, o tal vez sea distribuido, o tal vez estén sucediendo procesos asíncronos. Todo esto es posible capturarlo con Hotel, así que es un paradigma realmente bonito. Y así que realmente, para lo principal, hoy solo quería hablar sobre qué significa esto para el espacio de los LLM, para la gente que está construyendo. Así que sabemos que este es un espacio muy popular, los LLMs están por todas partes. ¿Y qué significa realmente la observabilidad para, tal vez, un flujo de trabajo de agente complejo, o tal vez alguna aplicación de IA generativa personalizada que hayas hecho tú mismo? Y así que no está muy lejos del software. En realidad, así que, de la misma manera en que elegiríamos algún tipo de arquitectura de microservicios o un tipo de proceso de software, es más o menos lo mismo. Quizás ese proceso sea tal vez una cadena de bloques, quizás sea un flujo de trabajo, de índice de Llama, quizás sea algo que tú mismo construiste, pero la idea principal es que ahora hemos abstraído, ya sabes, básicamente sigue siendo software, pero ahora es un proceso específico de LLM, y así que en este ejemplo en particular, para configurar la cámara, tenemos instrumentación. Y vamos a configurar la instrumentación en este ejemplo con la inferencia abierta de Arize, que ya entraré en detalles, pero es compatible con Hotel. En realidad, está construido sobre Hotel con algunas cosas adicionales, y así es como hablaremos sobre algunas instrumentaciones. Y luego, de hecho, usamos los mismos exportadores y recolectores de Hotel para entrar y obtener esos datos. Y luego, por supuesto, en lugar de algún, ya sabes, APM o, ya sabes, una aplicación de monitoreo de rendimiento de aplicaciones, está más centrado. La observabilidad de LLM, así que cosas como recolectar trazas, mirar los prompts, ir al prompt playground, recolectar conjuntos de datos, así que flujos de trabajo del LLM más centrados en eso. Y así que puedes pensar en, ya sabes, Hotel y la observabilidad de LLM como algo así. Esta es una buena manera de describirlo. No está muy lejos de la ingeniería de software, en realidad, y así que, ya sabes, solo un poco sobre la inferencia abierta. Así que es puedes pensar, una biblioteca se construyó sobre las bases de Hotel. Así que es esencialmente Hotel, pero hemos añadido algunas cosas extra. Puedes pensar en las cosas interesantes de LLM, llámalas atributos semánticos, o realmente cosas que son datos que queremos recolectar. Eso es algo estándar para las aplicaciones de LLM. Y esto es realmente importante porque a medida que pasas por flujos de trabajo, como ya sabes, solucionar problemas o encontrar la causa raíz o experimentar para ver si, ya sabes, cómo puedo mejorar las cosas, estamos recolectando esos datos automáticamente para ti. Así que estos flujos de trabajo simplemente suceden. Así que
Hay algunas palabras técnicas que podrías encontrar cuando empieces a aprender sobre OpenTelemetry, pero no te preocupes por eso. No es que sea un concepto extranjero demasiado loco, pero algunas de las cosas que podrías escuchar son cosas como una convención semántica. Realmente, las convenciones semánticas en Hotel, por ejemplo, son en realidad los campos estándar y una especie de atributos o simplemente campos y marcadores para decir, estos son lo que estamos llamando el tiempo de inicio del span y el tiempo de fin del span. Así que siempre que sea esencialmente el estándar, ¿verdad? Así que cuando tienes un estándar, quieres que las cosas estén estandarizadas. Esto es esencialmente la estandarización. Así que estos campos significan estas cosas. Por supuesto, en la inferencia abierta de Arize, lo mismo. Tenemos algunos atributos semánticos que son nativos de la inferencia abierta y es realmente como, esto es la entrada del LLM o la salida del LLM o esta es una llamada de embeddings. Así que hemos estandarizado también en el espacio del LLM. Así que cuando escuchas cosas como convenciones semánticas, eso es realmente lo que significa. Es solo una convención que prácticamente la gente está usando para que todos tengan el mismo tipo de definición de las cosas. Entonces, cuando estamos instrumentando una aplicación, ¿verdad? Recuerda que estamos configurando una cámara para observar algún proceso y extrayendo los datos. Y realmente solo quiero darles a todos una idea de lo que estamos extrayendo. Así que estos son ejemplos de datos de span que estamos extrayendo, ¿sabes? Y entraré en detalles sobre lo que es un trace y un span. Pero esencialmente lo que es un trace es, voy a mostrar un ejemplo real. Traces y spans, otro conjunto de palabras. Un trace puedes imaginarlo como lo que has definido como algún proceso. Así que para algunas personas podría ser una sola llamada a una cadena o una sola llamada a un flujo de trabajo y un trace. ¿Ve más o menos así? Es una colección de spans, ¿verdad? Y un span puedes imaginarlo como tal vez sea tu definición o alguna definición lógica de una parte del trabajo, ¿verdad? Así que un trace es una colección de spans. Los spans pueden incluir muchos tipos diferentes de trabajo. Quizás uno de los spans sea una llamada al LLM. Quizás uno de los spans sea una llamada de embeddings, por ejemplo. Quizás uno de los spans sea algún tipo de, no sé, un re-ranking, por ejemplo. Pero un trace, puedes imaginarlo como algún proceso más grande y compuesto de unidades lógicas, de trabajo o procesos, llamados un span. Y así, cuando miramos de dónde provienen los datos de span, cómo se ven los datos de span que vienen de la instrumentación, o en este caso, esta es la instrumentación de inferencia abierta. Es realmente solo un conjunto es como un JSON, así que es un conjunto de claves y valores, y esto se recoge, así que se emite y se recoge por algunos puntos finales para que podamos hacer algo valioso con ello. Así que solo quería darles, ya saben, un ejemplo de cómo se ven los datos de span, o los datos de hotel o de telemetría. Así que no voy a entrar en demasiados detalles sobre la instrumentación, pero la instrumentación puede ser complicada para algunas personas si nunca lo han hecho antes. Pero tendrás muchas cosas útiles que no siempre tienes que usar. Alguna especie de forma manual de instrumentar los datos o de configurar esa cámara si se quiere. Por ejemplo, Aris Phoenix tiene un montón de integraciones desarrolladas. Así que puedes imaginar, tomaré el ejemplo de la cadena de Lane. Así que dentro de la cadena de Lane hay como un gestor de callbacks. Es como esta cosa que coordina todo, sabe lo que está pasando. Básicamente, sabes cómo es de código abierto. Básicamente tomamos eso y lo convertimos en datos de telemetría. Así que, ya saben, no tienen que realmente entrar y agregar un montón de líneas de código para instrumentar nada. Realmente solo agregas esta especie de una línea de código y luego tienes todos los traces de telemetría que provienen de ese proceso. Así que, y cualquier proceso de lane chain o de llama index que hayas elegido de cualquier marco, sabes, hay muchos, ya sabes, marcos de código abierto por ahí que están orquestando estas aplicaciones de LM. Puedes simplemente agregar estas líneas, ya saben, les llamamos autoinstrumentadores, y simplemente funcionan. Así que, por ejemplo, ya saben, este es un ejemplo de eso. Agregamos una línea de código que es el autoinstrumentador para llama index, y ahora podemos ver todo lo que está pasando dentro de llama index, por ejemplo. Por supuesto, si has creado tu propio código, ya sabes, puedes, por supuesto, instrumentar las cosas manualmente. Así que, en realidad, la estructura aquí puedes personalizarla como quieras. Así que, si has creado tus propias clases, funciones, métodos, tu repositorio completo para una aplicación de LLM, en realidad puedes determinar cómo se ve esto. Y no es un esto o aquello. En realidad puedes mezclar cosas como la autoinstrumentación. Así que
Si usas Llama Index para estas partes y luego haces algo a mano, en realidad puedes capturar todo. Con el autoinstrumentador aquí y luego instrumentar manualmente el resto o agregar alguna instrumentación personalizada, pero en realidad no es tan difícil. Quizás al principio, al revisarlo, puedas aprender algunas sutilezas, pero ese es un ejemplo de una especie de resumen de lo que podría ser OpenTelemetry y por qué es importante en el espacio de LLM. Así que hay algunas referencias realmente geniales. Por supuesto, sabes, voy a hacer un anuncio. Arise Phoenix tiene muchos de estos ejemplos y Rise Phoenix es completamente de código abierto. Así que siéntete libre de probarlo. Sabes, tenemos un montón de ejemplos ya codificados para ti. Así que si alguna vez tienes, sabes, construiste una especie de aplicación de ejemplo y estás usando uno de los marcos principales, en realidad es súper fácil empezar. Pero solo quería dar una breve introducción sobre qué es OpenTelemetry, porque yo sé que no lo escuché hasta que empecé a profundizar realmente en el tema y solo quería educar a otras personas que quizás nunca han oído hablar de esto para darles una especie de introducción, una introducción a esto. Quizás haga un video más adelante sobre patrones de hotel más avanzados que estamos viendo en el espacio de LLM, pero muchas gracias y espero que lo hayas disfrutado.